Los atletas en los antiguos Juegos Olímpicos competían desnudos. La verdad es que esto puede tratarse tan solo de un mito. Una antigua leyenda indica que fue en homenaje a un corredor que perdió la ropa durante la competencia, y los demás participantes, al ver lo que le pasó, decidieron imitarlo y desnudarse. Por otro lado, otros historiadores creen que esta versión surgió debido a los ritos de iniciación que se practicaban en la época. Recordemos que la cultura griega tenía una adoración al cuerpo bastante fuerte, y hacer deporte exponiendo los músculos era una forma de exaltar la perfección en los atletas. A continuación, más datos sobre los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Iniciemos por definir qué es Olimpiada. Olimpiada proviene del griego Olimpias. Según la RAE, puede referirse a la fiesta o juegos que se celebraban cada 4 años, y también se refiere al periodo de 4 años comprendido entre 2 celebraciones consecutivas de Juegos Olímpicos. Es decir, es el lapso que transcurre entre una y otra cita olímpica, y se le denomina de esta manera porque en la antigua Grecia se desarrollaban competiciones en la antigua ciudad de Olimpia. Esta justa deportiva tiene sus orígenes en el año 776 a.C., en el santuario de Zeus. Una de las competencias más populares era una carrera llamada Stadion. Y sí, si esta palabra Stadion te suena conocida, estás en lo correcto, ya que de esta se deriva la palabra estadio, actualmente usada para definir a las instalaciones deportivas de grandes dimensiones, acondicionadas para la práctica de ciertos deportes, como por ejemplo el atletismo y el fútbol, como los conoces ahora. De acuerdo con Paul Christensen, profesor de historia de la antigua Grecia, estos juegos eran básicamente un festival religioso, en honor a Zeus, el rey de los dioses griegos. Dicho festival se desarrolló por más de 250 años en el santuario de Olimpia, situado al noreste del Peloponeso. Ahora ya sabemos su origen, pero ¿cómo eran estas competencias? El Pancration o Pancracio era una serie de artes marciales que combinaban el box y la lucha cuerpo a cuerpo. Antiguamente los participantes peleaban cubiertos de aceite. Solo existían 2 reglas en el Pancration: no morder y no arañar. Tal vez hoy conozcas a este deporte como lucha libre. En el boxeo no había un sistema de puntuación y tampoco había un límite de tiempo. De hecho, estos enfrentamientos se designaban al azar y sin clasificaciones de peso. Cuando peleaban los participantes, usualmente se cubrían las manos con tiras de cuero de animal y se dejaban sus dedos libres. Cabe resaltar que la competencia se desarrollaba en un terreno hecho de un material parecido a la arcilla, llamado scama. Los boxeadores eran advertidos únicamente de evitar ataques a los genitales de su oponente. Es importante resaltar que los atletas en los deportes de combate debían demostrar su rendición levantando sus dedos índice y medio, si es que no morían durante el combate. En la antigüedad se celebraban 4 diferentes carreras. En la Stadion o prueba del estadio se corrían 197 metros, era la única prueba hasta el año 728 a.C. y su vencedor le daba nombre a la Olimpiada. Diaulos o prueba de los estadios consistía en recorrer el estadio de ida y vuelta, con un total de 384 metros recorridos. Se disputó por primera vez en la 14ª Olimpiada y es comparable a los 400 metros actuales. Dólico o carrera de los 24 estadios consistía en una carrera de resistencia en la que se recorría al estadio 12 veces de ida y 12 veces de vuelta, poco más de 4,5 kilómetros. La Hoplitas o carrera con armadura consistía en recorrer una distancia de 2 a 4 estadios, portando yelmo, escudo protector y espinilleras. Para que te des una idea de la exigencia física de esta prueba, la armadura pesaba entre 23 y 28 kilogramos. Se dice que aquellos que cometían salidas en falso de manera deliberada sufrían castigos corporales como latigazos, y si reincidían, debían de pagar multas con dinero propio. Los griegos viajaban a lo largo del Mediterráneo para asistir a los Juegos Olímpicos y con ello reafirmar su identidad. Los estudiosos afirman que en el punto más alto de su popularidad asistieron más de 50,000 espectadores a este evento. Cabe resaltar que si durante los Juegos Olímpicos existía alguna pugna de tipo militar entre algunos de los pueblos de Grecia, las diferencias se hacían a un lado y se les permitía a la gente que en ese momento era su enemiga pasar libremente a través de ese pueblo para llegar a la ciudad de Olimpia y disfrutar de los Juegos Olímpicos.
Una vez que los asistentes se encontraban a salvo en Olimpia, se convertía en un bullicioso bar, con amigos, familiares y socios, comiendo, bebiendo, disfrutando e incluso haciendo negocios. Las únicas competencias existentes en aquella época eran boxeo, carreras de carruajes tiradas por caballos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y de disco, pancracio, carreras a pie y lucha. En la antigüedad, el sistema de premiación era muy simple, ya que solo existía un ganador, cuyo premio podía ser una guirnalda o una corona hecha con hojas de olivo, de laurel, de pino e incluso apio. La victoria estaba representada en la forma de un ser femenino con alas, conocida como Nike o Nike, como prefieras decirlo, que significa victoria en griego. Los premios mayores eran el honor y la gloria obtenida. El último día de la Olimpiada estaba reservado para honrar a los atletas victoriosos, los cuales eran recibidos en el estadio cubiertos con listones y palmas, que simbolizaban la victoria. Finalmente, se ofreció un banquete para los atletas, políticos y jueces. Cuando el culto a los dioses comenzó a desaparecer, la ciudad de Olimpia fue abandonada poco a poco. Algunos terremotos destruyeron sus edificios y sus ruinas desaparecieron. Sin embargo, los escritos de los antiguos historiadores nos han permitido recrear el pasado glorioso de los Juegos. En 1776, el inglés Richard Chandler descubrió el sitio de la antigua ciudad de Olimpia. Los últimos Juegos Olímpicos de la antigüedad se celebraron en el año 393 después de Cristo, debido a que se adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, el emperador Teodosio prohibió toda celebración pagana, incluidos los Juegos Olímpicos. Ahora, cuéntanos qué te pareció esta información sobre los Juegos Olímpicos antiguos. Te invito a compartir con nosotros más datos y detalles que conozcas. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.